Soy la hermana Leonor, estudiante del segundo semestre de licenciatura en Filosofía y en Educación Religiosa. En estos momentos vamos a hacer un debate con dos docentes del colegio donde yo trabajo. Nos acompaña Carlos y Angélica María. La pregunta para ellos es si están de acuerdo que el gobierno restrinja algunas páginas. Considero que algunas páginas de la Internet deberían ser bloqueadas porque efectivamente el tener un acceso sin restricciones a algunos sitios web es peligroso no solo para los menores de edad, sino incluso para algunos adultos. El poder tener contacto con personas o entidades que de alguna forma y de maneras oscuras intentan dominar ciertas esferas de los pensamientos y de las ideologías de algunas sociedades pueden ser una forma de expresión subversiva en torno a asuntos sociales, como por ejemplo páginas que incitan al odio entre las sociedades, hacia prácticas xenofóbicas, hacia prácticas de discriminación racial, páginas que incitan a prácticas que van en contra o controvierten las políticas estatales o las normas, sean las que sean de algún estado, de algún país. Los niños, si bien son personas que desconociendo los alcances de estos sitios, pueden verse mucho más vulnerados, ya que ingresando incautamente a estos sitios tienen acceso a información que si de la cual no tienen el debido acompañamiento, lo malinterpretan y lo asumirían desde una postura poco crítica y poco seria. Ahora bien, si empezamos a hablar también de sitios donde hay contenidos sexuales, eh, es algo muchísimo más grave porque sería depositar nuestra confianza y la responsabilidad de la educación que debe reposar en padres y maestros, dejársela a un equipo electrónico, lo cual es bastante peligroso. Para hablar de la privatización o el bloqueo de algunas páginas, haciendo referencia a argumentos realmente válidos, habría que también necesariamente remontarnos a los orígenes de la Internet. Como todos bien lo sabemos, Internet fue creado con fines militares. Era un sitio privado que poco a poco fue volviéndose público y en el cual ya todo el mundo después de tener un convertidor HTML puede subir lo que sea. En ese sentido es muy peligroso acudir a estas fuentes electrónicas sin tener el mínimo conocimiento de las mismas. La, la misma verificabilidad y el carácter científico de una fuente electrónica no se da por el hecho de que está publicado en Internet, porque en Internet puede subir y publicar cualquier documento cualquier persona. Entonces es bastante delicado. Yo estoy de acuerdo con el bloqueo de algunas páginas, no solo para evitar el indiscriminado a, a estos sitios, sino también porque estamos violando un derecho fundamental consagrado en la mayoría de naciones occidentales y es el de los derechos de autor. Entonces ya se está entrando a un juego de plagios, a un juego donde no se respeta la autoría intelectual y donde ya no se considera el esfuerzo académico que hay tras una investigación o sobre una publicación que anteriormente consultábamos en una biblioteca. Ahora ya simplemente con hacer un clic tenemos la información disponible y de manera indiscriminada y sin darnos cuenta violentamos asuntos tan delicados como son las referencias bibliográficas, el respaldo teórico de las fuentes o incluso la misma verificabilidad y grado de falsación que tienen las fuentes. Ok, no. Eh, pues estoy de acuerdo con Carlos hasta cierta parte. Yo pienso que el gobierno sí debe ejercer una especie de control en la información, en los medios que se están utilizando para llevar información, valga la redundancia, acerca pues de todo lo que tenemos nosotros en nuestro entorno. Lo que yo no estaría totalmente de acuerdo es en que
empiecen a haber bloqueos. O sea, lo más importante y lo que yo he considerado más importante para mí en todo este tema de la educación es justamente la educación, ¿sí? El tratar de decirle a los jóvenes, a los niños, a los padres inclusive, y ha sucedido también el caso, profesores, que nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que los medios no se conviertan en algo malo, sino que se les dé una buena utilización. El asunto del BlackBerry, por ejemplo, no es algo malo para mí. Lo malo es la utilización que nosotros le demos. Y lo mismo pasa con los medios de comunicación. Nosotros tenemos cualquier facilidad de acceso a páginas web de todo tipo y Facebook se está convirtiendo en una herramienta demasiado peligrosa para, para los gobiernos. Curiosamente, que es la controversia, una de las grandes controversias que hay, es cómo Estados Unidos lo utiliza para espiar, ¿sí? Y son los más interesados que Facebook se mantenga activo en todas partes del mundo. Hace 3, 4 años, en el 2008, cuando estuvimos haciendo lo de la marcha del 4 de febrero, Estados Unidos estaba buscando a los coordinadores a nivel mundial de esta marcha para llevárselos para un lugar y que nosotros les explicáramos cómo había sido ese proceso de convocar a un país entero, no solamente dentro del territorio colombiano, sino como colombianos a nivel del mundo se habían unido para generar una movilización tan grande. O sea, es conveniente para algunos gobiernos ciertas herramientas y ciertas páginas, porque a través de ellas pueden lograr sus objetivos políticos, militares, económicos, pero también es una manipulación el hecho de querer restringir ciertas páginas y ciertas cosas porque representan un peligro. Lo que está sucediendo en Medio Oriente, allá no les conviene para nada que una herramienta como esta red social Facebook esté tan activa porque es que están tumbando gobiernos, que era lo que Estados Unidos ya había previsto en el 2008 cuando se hizo esta movilización en Colombia. Entonces, estamos jugando siempre por conveniencia de resultados, de mirar a ver qué nos conviene más. Si es todo esto por estrategia política o militar, o definitivamente sí se está pensando en cuidar a jóvenes, se está pensando en cuidar bueno, no sé, a niños, para que realmente pues, no vayan a tener acceso a páginas que podrían hacer daño. Cuando, retomo lo que es al principio, el asunto sería educar más que reprimir, más que censurar. Entonces, ¿qué es lo que estamos censurando? Páginas web que están dañando a los niños y a los jóvenes porque no los sabemos educar, o estamos realmente pensando a nivel macro como estrategia política o económica de poderío pues para que los gobiernos hagan y deshagan a su antojo lo que necesitan conseguir. Entonces, pues, no sé, pienso que no es tan sencillo como decir si se restringe o no se restringe, sino generar mucha conciencia, muchísima educación. El acompañamiento a los jóvenes y a los niños tiene que ser necesario para este tipo para utilizar este tipo de herramientas y definitivamente pienso yo que es dejar de decir esto es malo o reprimirlos porque eso hace parte de nuestro desarrollo moral y tenemos nosotros que hacer lo posible por evolucionar más que por limitarnos y por creer que todo aquello que en un momento dado no puede ser bueno, no porque en sí sea malo, sino porque nosotros le damos una mala utilización, se tenga que reprimir por completo o relegar por completo. Yo creo que no. Y mirar a nivel macro, definitivamente, qué es lo que están haciendo los gobiernos frente a las páginas y frente a las herramientas tecnológicas que se están restringiendo, ¿por qué lo están haciendo? Realmente, ¿qué es lo que hay detrás?